Bueno, desayuno con la gente, desayuno de viernes, hoy con un tema que tengo que agradecer a la producción que lo haya elegido, porque hablaba recién en privada con el equipo. De alguna manera nos toca a quienes son de mi generación, añitos más, añitos menos, el tema de la conquista de Marte, ¿no? Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Por favor, qué libro, lo leí en las últimas vacaciones por enésima vez. Marte, conquistar Marte, el planeta poquito más parecido a la Tierra, si se quiere, que después de la conquista de la Luna, en los años 60 y en esta especie de duelo que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el objetivo era Marte. Y las elucubraciones de todo el mundo, ¿habrá vida en Marte? Marcianos. ¿Por qué le decíamos marcianos a los extraterrestres? Y porque venían de Marte. Marte Ataca, un montón de películas vinculadas con el planeta rojo. Y bueno, en una investigación del rover Perseverance, que está explorando cráteres en Marte desde el año 2021, ha habido una especie de hallazgo, una especie de descubrimiento, ya lo vamos a develar porque yo uso palabras muy imprecisas, que hacen presumir que habría habido vida en Marte. Según una investigación del CONICET, hay lagos en la Patagonia que tendrían un mineral similar al que fue encontrado en Marte. Está en línea con nosotros Fernando Gómez, investigador del CONICET, para ver si estoy delirando o no. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo lleno de esperanza, yo elijo creer, como se dice ahora. Hay presunciones, todavía es muy pronto para pensar que ha habido en algún momento de la historia y del tiempo vida en Marte. ¿Qué es lo que se descubrió? En realidad lo que sucede es que para el momento que se estaban formando esos sedimentos, esas rocas en Marte, es el momento en el que Marte se supone que tenía una atmósfera y que tenía agua líquida en su superficie y condiciones lo suficientemente buenas para que se desarrollara la vida. Entonces, lo que han encontrado son una asociación de minerales y compuestos orgánicos, que el hecho de que haya compuestos orgánicos no quiere decir que haya vida, pero una asociación de minerales y compuestos orgánicos que hace suponer que hay una posibilidad de que haya sido producido por algo vivo, digamos, por un proceso biológico. Ahí está. ¿Qué sería vida? Porque uno cuando piensa vida en Marte, en mi caso, que estoy tan sugestionado por los libros que leí, por las películas que vi, pensamos enseguida seres cabezones con 3 dedos. ¿A dónde empieza a hablarse de vida? No, lo que se busca en realidad es rastros de vida microbiana, ¿no? De microbios o de procesos que uno pueda asociar a la actividad de microbios y bacterias. Los microbios a veces utilizan ciertos minerales o ciertos compuestos disueltos en el agua para obtener energía y vivir, como lo hacen acá en la Tierra. Entonces se busca ese tipo de cosas, la presencia de algún rastro que se llaman bioseñales o biosignatures en inglés, y buscan ese tipo de registro que uno podría asignar a un proceso biológico, que eso es lo que están tratando de encontrar en este caso. Y si así fuera, y perdón porque te estoy pidiendo casi que adivines, ¿cuánto puede haber pasado? ¿De qué época o de qué momento estamos hablando? Y las rocas que están estudiando actualmente son rocas que forman parte de lo que en la historia geológica de Marte se llama el Noaquiano, que es el momento en el que Marte tenía agua líquida en la superficie, que es el equivalente al Arqueano de la Tierra, que es más o menos alrededor de 3 billones de años. En ese momento en la Tierra, alrededor un poco más de 3 billones de años, estaba apareciendo la vida a través de procesos que todavía no conocemos muy bien, y si Marte tenía condiciones iguales, la gran pregunta es ¿por qué no ocurrió lo mismo en Marte? Claro. Entonces se está buscando registro de esos procesos posiblemente biológicos. Qué fascinante, la verdad que fascinante. ¿El hecho de que haya existido agua en Marte ya está comprobado o todavía es material de especulaciones? En realidad, actualmente existe agua, pero en forma de hielo en los polos de Marte. El registro de agua pasada, en realidad, se sabe, o los científicos lo saben, por la presencia de ciertos minerales que solo se forman por la interacción de agua con las rocas de Marte, que son rocas volcánicas basálticas. Entonces, minerales como los que ellos encontraron, la vivianita, que es un fosfato de hierro, o arcillas ricas en magnesio, o carbonatos, son todos minerales y sales que se forman solo si hay agua presente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que cómo se sabe
que en la Patagonia hay lagos o lagunas que tienen estos minerales y por qué solamente en la Patagonia? Bueno, nosotros lo que hacemos es, como en Marte la superficie son rocas volcánicas, basálticas, y estos supuestos lagos que existieron en Marte se habían desarrollado sobre eso, lo que nosotros hacemos es ir a lugares como Patagonia, donde hay extensas planicies basálticas, volcánicas, y hay lagos. Y investigamos los procesos geoquímicos o biogeoquímicos que ahí ocurren, y bueno, nosotros hemos encontrado toda esta suite de minerales que se han encontrado en Marte, están presentes en estos lagos de Patagonia. Entonces estos lagos de Patagonia son como laboratorios naturales que nosotros podemos estudiar acá en la Tierra para entender mejor esos procesos, y esa información después puede ser útil para interpretar lo que se ha encontrado o lo que se encuentra en la superficie de Marte. Está bien, y en base a todas estas investigaciones y demás, ¿cuán factible es que se habla mucho, Elon Musk y toda esta cuestión que me parece a mí más mediática que otra cosa? Pero, ¿qué posibilidades o cuánto faltaría para que pueda viajar la primera colonia humana a ese planeta? Bueno, eso honestamente escapa un poco a lo que yo puedo conocer. Asumo que faltan varias décadas porque los desafíos que hay para llevar vida a otro planeta donde las condiciones ambientales son tan hostiles son muy grandes. Entonces, en la medida que los científicos puedan vencer un poco esas barreras, como ser el hecho de, bueno, que no haya una atmósfera o la temperatura de Marte o la necesidad de agua, la necesidad de tener de dónde proveerse de alimentos o nutrientes, todo eso son limitaciones importantes. Está bien. O sea que, digamos, esto es casi una pregunta de estudiante secundario, pero las condiciones ideales que se dan en nuestro planeta no existen en ninguno de los otros planetas del sistema solar. No, actualmente, al menos los planetas del sistema solar no existen. Se los está buscando en otros planetas extrasolares, donde se tratan de buscar condiciones atmosféricas similares, donde hay agua líquida. La gran pregunta muchas veces es dónde hay agua líquida, porque el agua es algo esencial para la vida, y después dónde hay los nutrientes necesarios para la vida. Uh-huh. Entonces se busca registro de esto, ¿no? De que haya agua líquida, de ciertos nutrientes esenciales. Vos hablas del agua y el aire, el oxígeno, la atmósfera, digamos, eso también es vital para, bueno, para pensar en vida como nosotros la concebimos. No sé si existirá una vida sin oxígeno, por ejemplo. Sí, en realidad vida sin oxígeno existe en la Tierra. Hay muchos organismos que viven en zonas donde no hay oxígeno, por ejemplo, dentro de los sedimentos. Entonces, lo que se busca son, por ejemplo, formas microbianas que se puedan adaptar a otras condiciones. Marte tiene una atmósfera muy débil y mayormente es dióxido de carbono. Pero en el pasado se supone que tuvo una atmósfera lo suficientemente densa como para permitir que hubiera agua líquida, y esa agua líquida después se fue perdiendo al espacio progresivamente, porque ahora está seco y frío. Claro. Tu trabajo de investigación, entre los muchos que seguramente harás, contanos un poco, es tomar cierta información que llega de estos, por ejemplo, del rover Perseverance, y tratar de buscar sus similitudes en la Tierra. Y nosotros vemos por ahí lo que están investigando y buscamos lo que llamamos análogos planetarios. Entonces buscamos ambientes que tienen algunas condiciones que existen o se supone que existieron en otros planetas, y tratamos de entender cómo funcionan esos ambientes y cómo son los procesos geológicos, geoquímicos que ahí ocurren. ¿Qué otras, así como esto que apareció en las lagunas de la Patagonia, qué otras coincidencias encontraron? ¿Te puedo referir respecto a este trabajo que está? Sí. Y bueno, o sea, todos estos minerales, ellos hablan de la presencia de ciertos minerales como yo mencioné, arcillas, vivianita, que es un fosfato de hierro asociado a sulfuros. El fósforo es un elemento muy fundamental para la vida. El ADN está compuesto de fósforo. Entonces, la presencia de fósforo es importante. Entonces, es importante entender de dónde viene el fósforo en Marte, que se supone que viene de las rocas, de los basaltos. Entonces, nosotros tratamos de investigar lo mismo en estos lagos de Patagonia. De dónde viene el fósforo de los fosfatos que estamos encontrando en Patagonia, para ver si eso nos sirve para entender lo que ocurre en Marte. Vos trabajás haciendo investigación. Estás en Córdoba, ¿verdad? Yo estoy en Córdoba, en un instituto que se llama el CITERRA, el Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra, que es un instituto de CONICET y la UNC. Contanos un poco en qué consiste tu trabajo y qué otras actividades de investigación haces también.
Bueno, o sea, yo soy geólogo de formación y lo que investigo son tanto ambientes actuales, particularmente ambientes extremos por estas condiciones de análogos planetarios, pero también estudiamos el pasado geológico, muchas veces para entender lo que ocurrió en el pasado geológico o también para usar esa información para resolver algunos problemas, por ejemplo, la búsqueda de algún recurso, por ejemplo, hidrocarburos o algún otro recurso que es importante para la sociedad, ¿no? Hace poco hablábamos con colegas tuyos por esta investigación en las profundidades marinas ahí muy cerca de Mar del Plata, realmente hermoso, apasionante, las imágenes conseguidas fueron maravillosas, en un momento, bueno, donde de alguna manera cierto sector amplio, afortunadamente, de la sociedad defiende y rescata todo lo que se hace a través del CONICET, ¿no? Que realmente es sumamente importante. Alguna vez escuché, recién no sé si oías la presentación mía de que hablaba de mi época de niño y adolescente, donde la conquista del espacio era una cosa que nos tenía todos parados, sentados en la punta de la silla, y alguien dijo alguna vez, lo asocio con las profundidades del mar, alguien dijo alguna vez, queremos conocer el espacio y no conocemos profundamente la Tierra. ¿Qué es lo más profundamente que se ha llegado, perdón que te lo pregunto así a boquejarro, qué es lo más profundo que se ha llegado en la Tierra? Digamos, el famoso viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, por ejemplo. Sí. ¿Cuán lejos estamos? Sí, perdón. No, eso. ¿Cuán lejos estamos de llegar al centro de la Tierra? Porque también se habla de civilizaciones, la Atlántida sumergida, etcétera, etcétera. Perdón que te lo lleve ese terreno, pero es algo que es muy caro a mi sentimiento. No, nosotros los geólogos estudiamos el interior de la Tierra usando métodos indirectos, geofísicos, por ejemplo, cómo las ondas sísmicas se trasladan a través de nuestro planeta y el interior, y así conocemos su estructura. Han habido perforaciones, se han hecho perforaciones con fines científicos, pero lo más profundo que se ha llegado fue alrededor de 12 kilómetros de profundidad con una perforación, cuando en realidad la Tierra, el radio de la Tierra es más de 3.000 kilómetros. Entonces, estamos muy lejos de llegar al centro, pero sabemos muy bien o bastante bien cómo es la estructura interna a través de métodos indirectos. Está bien, o sea que esa fantasía de civilizaciones y galerías y pasadizos y ciudades es todo parte de la ciencia ficción. Y sí, es parte de la ciencia ficción, pero bueno, también en la ciencia ficción es importante porque alimenta la imaginación y en la ciencia la imaginación es importante, así que... Está bueno. Y dentro de estas investigaciones de las profundidades de la Tierra, ¿cuál ha sido el último descubrimiento más destacado? Bueno, no sé, hay tanta gente que trabaja en tantas cosas diferentes investigando eso, pero bueno, se trata de conocer cada vez más cómo funciona nuestro planeta, cómo está compuesto interiormente y cómo eso afecta a la superficie. Es muy amplio y muy vasto todo lo que se investiga. Hay muchas áreas diferentes. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho este contacto. Perdón lo improvisado de nuestro conocimiento respecto al tema, pero bueno, nos domina básicamente la fantasía, pero nos has hecho un buen resumen de lo de Marte y de paso un poco de tu trabajo y de tu actividad. No, bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo y es bueno por ahí que la gente conozca lo que hace la gente en ciencia y nada, que eso que motive a alguna gente, bueno, a gente joven sobre todo. Totalmente de acuerdo. Un fuerte abrazo, Fernando. Gracias. Saludos.